Bienvenidos, estimados socios de aprendizaje. Si profesionalmente vives de tu voz, de tu imagen y de tu actitud y quieres convertirla en herramientas para tu éxito profesional, si no quieres quedar con la mente en blanco la próxima vez que tengas que hablar en público, y si deseas pasar la página a esa película de terror llamada Miedo Escénico, este es el lugar correcto y estás con las personas correctas. Les doy la más cordial bienvenida a este taller virtual de oratoria para la comunicación efectiva, abordando un segundo tema clave de este programa integral de formación para oradores. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar en público? ¿Cuáles son las causas, las barreras, los obstáculos que tenemos que superar para hacer de hablar en público nuestra herramienta de éxito profesional? Bienvenidos. Ya abordamos los elementos y conceptos introductorios al problema del miedo escénico, de la ansiedad oratoria. Ahora les pido que nos concentremos una por una en las razones por las cuales nos cuesta tanto hablar en público. Vamos a irlas analizando y vamos a ir viendo cómo manejarlas a favor del éxito oratorio. Revisemos las razones, causas, carencias y barreras que hacen de hablar en público una tarea cuesta arriba y perturbadora. Es tan grande el impacto del miedo escénico en limitarle la vida, las posibilidades y las opciones de salida a las personas, que la mayoría termina adoptando estilos de vida de muy bajo perfil para no tener que afrontar situaciones, asumir responsabilidades, retos y riesgos que disparen las alertas o las alarmas del miedo. Algunos tratan de maquillar el miedo, pero se les corre el maquillaje creando un efecto descalificador de quien no lo confrontó, sino que pretendió esconderlo. Peor aún es quien simula valentía y afrontamiento, pretendiendo ignorarlo y hasta eliminar esta emoción innata en el ser humano. El peor de los casos es el que termina convencido de que el miedo es un enemigo, causante de todos los males del ser humano, y apuesta a erradicarlo por completo. Esta ficción produciría en todo caso psicópatas, incapaces de sentir esa emoción a pesar de estar enfrentando amenazas reales que alertarían a cualquier ser humano a preservar y a proteger su existencia. A continuación identificaremos las barreras, las creencias, las limitaciones que dificultan tremendamente el desempeño personal y profesional de los individuos ante situaciones donde hay que comunicarse en público y que se han denominado como miedo escénico. ¿Cómo lograr pararse ante el público con una actitud de valentía, libertad, comodidad, disfrute del momento y seguridad en sí mismo? Esa seguridad que seduce. Eso lo vamos a averiguar y hacerlo parte de nuestras herramientas de éxito durante este aprendizaje. Mi experiencia profesional me ha permitido identificar unos 16 tipos de miedos, arquetipos de situaciones que bien sea por miedo escénico o por ansiedad oratoria, se configuran en un obstáculo, en una barrera para la comunicación oral efectiva. Estos primeros miedos que vamos a abordar están asociados a creencias, a etiquetas adquiridas en la edad temprana, a raíz de las experiencias que no supimos resolver en aquel momento y que hoy nos acompañan en nuestra vida adulta y se convierten en obstáculos para hablar adecuadamente en público. Es natural que ante situaciones nuevas, desconocidas o que supongan un desafío importante, se produzcan sentimientos de ansiedad y de nerviosismo y hasta de miedo.
Muchas veces es la misma magnitud de la responsabilidad que nos toca enfrentar la que nos dispara la alerta del miedo. La presentación de una tesis de grado, dar el discurso en el matrimonio de una hija, presentar un proyecto laboral, despedirse de los compañeros de trabajo para ir a otro trabajo. Comencemos con la primera tipificación, el miedo a la primera vez. ¿Quién no tuvo miedo o tiene miedo a esa primera vez? Cuando una persona tiene que hacer algo por primera vez, es normal que tenga miedo. Si no recordemos, por ejemplo, cuando tuvimos que declarar el amor a una dama, cuando tuvimos que acercarnos al ser deseado y, e intentamos expresarle todo ese cúmulo de sentimientos, mezcla de hormonas y de deseo de la adolescencia. ¿Cómo se dispararon todos los factores del miedo? Este miedo a la primera vez es una lección por la que tenemos que pasar y hemos pasado todos, todo ser humano, por la inexperiencia, por el nivel de incertidumbre que tiene la vida, por las experiencias de desaprobación, por los miedos irreales. Ahora, cuando yo adelanto esa primera vez, hacerlo antes de tiempo, cuando me aventuro a hacerlo sin contar con las herramientas, cuando no pondero la factibilidad y viabilidad de que voy a tener éxito en esa primera vez, todo eso configura una receta para el fracaso. Postergar esa primera vez nos lleva a perder excelentes oportunidades y solo agrava el énfasis y el poder que le damos al miedo sobre nuestro propio desempeño. ¿Cómo manejar este miedo a la primera vez? Dando un paso al frente. En condiciones de posibilidades de éxito. Si yo sé que esa primera vez va a ser una situación que va a desbordar mis capacidades, que va a desbordar mis limitaciones, en una pelea perdida antes de comenzar. Por tanto, tengo que evaluar las posibilidades de viabilidad y factibilidad sin menospreciar el aprendizaje de las batallas que no han sido exitosas en la vida. La exposición progresiva a estas experiencias de mayor o menor éxito permitirán el entrenamiento y el aprendizaje de mejoramiento continuo. Son los mejores antídotos contra el miedo y la inmovilización. Aceptemos el reto. La primera vez quizá no sea satisfactorio, pero las siguientes serán mejores. Habremos adquirido experiencia y habremos aprendido a dominar nuestras emociones. El segundo tipo de miedo tipificado que vamos a analizar es el miedo a fracasar. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no lo hago bien? Mejor no lo hago. Estas suelen ser las expresiones de las personas que dejan pasar oportunidades a la hora de ponerse en manos y en control del miedo. El periodo de los primeros 7 años de formación de todo ser humano es la base de nuestra formación de personalidad. Se forma de contrastes de fuerzas de éxito por un lado, contra experiencias de fracaso por otro, que sin duda son la base y el abono para el miedo al fracaso. Lo que pienso tiene un impacto emocional y las emociones desencadenan procesos de secreción hormonal que son el combustible de los comportamientos. En este caso, si el pensamiento es negativo o autolimitante, la emoción de igual forma será adversa e inadecuada. Y a su vez las hormonas no preguntan quién las llama, simplemente salen y activan los comportamientos. La vida es un reto diario de exposición a circunstancias que se afrontan o se evaden.
Y si se afrontan, hay el riesgo de éxito o el riesgo al fracaso. Esa pequeña gran historia de cada ser humano se construye en los primeros 7 años de edad, con episodios de confianza básica o de desconfianza que van calificando mi actuación por la suma de experiencias de autonomía personal o los sentimientos de vergüenza y duda por otro lado, producto de la calificación de mi actuación por parte de las figuras de autoridad, por las experiencias de toma de iniciativas del niño versus la evitación de actuación por sentimientos de culpa, por regaños, por castigo. Y casi al final de la infancia se suman las experiencias de laboriosidad del niño hiperactivo y constructor paralelamente al niño con complejo de inferioridad que se racionaliza en sus decisiones y etiquetas de autoafirmación como una persona limitada, que se priva del producto de esas conclusiones que él ha sacado a lo largo de la vida, que lo marcan al fracaso y lo marcan a la posibilidad de fracasar. Ahora, ¿qué impacto tiene este periodo de la conformación temprana de la personalidad en la oratoria? Es que esta infancia premiada o castigada se reflejará en dos tipos de adultos. El adulto que afronta con valentía, dice lo que piensa, tiene convicción e iniciativa, y el adulto que evade la participación pública, que la posterga y se bloquea con miedo y cobardía ante el contacto social. ¿Cómo afrontar este miedo a fracasar? Debemos tener una postura de adulto. No es una redundancia. Hay adultos que tienen posturas muy inmaduras. A eso nos referimos. Ya no es el niño el que está ante el micrófono. Ya es la óptica de un adulto que le importa más su autoaprobación y su autopercepción y sus convicciones que la de otros, que tiene confianza en sí mismo, que valora su aporte al público, que sabe lo que quiere, lo que tiene que hacer y lo hace. Y se hace responsable de las consecuencias de haber asumido esas decisiones, en el éxito para celebrar y en el fracaso para aprender. Dice un sabio que el fracaso más grande es nunca haberlo intentado. Acompáñenme a abordar el tercer tipo, la tercera tipificación de miedo oratorio. Se trata del miedo a dar una mala imagen, a dar una mala impresión. Desde niños nos programaron para maquillar las malas caras. Tenemos unos dichos populares de mucho impacto en nuestras actuaciones como al mal tiempo, buena cara, ojos que no ven, corazón que no sienten. Cambie esa cara, muchacho. Estos comportamientos basados en miedo tienen su origen en creencias fundadas en etapas de descalificación de actuación y castración actitudinal de infancia. No hables, no digas, cállese. Cuando los adultos hablan, los niños se callan. Y decisiones tempranas sobre la descalificación de mis actuaciones. Mi autovaloración negativa, que de alguna manera tergiversan la experiencia que me acompañará inclusive en la configuración de mi vida adulta. La mala imagen durante mi vida activó momentos de desaprobación social humillantes, descalificadores, penosos y degradantes. Entonces, todo momento de exposición social vuelve a activar esa incomodidad, ese estrés, mariposeo estomacal constante, desvanecimiento. Esto lo cuenta un famoso que reconoce haber tenido experiencias de miedos paralizantes. ¿Cuáles son las causas de este temor infundado a dar mala imagen o mala impresión?
el temor a fracasar, la desaprobación infantil, el, el hecho de no cumplir, de sentir que no se cumple con las expectativas o de tener esa percepción o de ser sometido a sobreexigencias demandantes que generan estrés y angustia. Problema fuerte de autoestima, de susceptibilidad de la crítica y de experiencias de desaprobación. ¿Cómo manejar este tipo de miedo de este terror a dar una mala imagen? Es importante trabajar en la imagen, reconciliarse con nuestra apariencia. Hay gente que no acepta su apariencia, ¿no? Cuestionar las creencias autodescalificantes de desamor y comenzar a enamorarnos de nuestra apariencia. Eso implica entrar en los estándares de etiquetas que me impuse a temprana edad. Revisar mi vestimenta, el uso de los colores, mi conducta personal, mi actuación social, que en lo posible debe estar dentro de los estándares aceptados. No se trata aquí de autoengañarnos. Si hay algo que mejorar, tenemos que trabajar sobre eso. Lo debemos hacer para estar en el rango de dentro de la exigencia y no querer estar fuera de ese rango para ser diferente al resto del mundo. Es importante que nos familiaricemos, que nos enamoremos con nuestra imagen de manera natural y sencilla y que trabajemos para desarrollar la autoconfianza del orador. Un abrazo de verdad. Ha sido un placer haber compartido virtualmente con tanta gente que tiene tantas ganas de formarse bien. Un abrazo. Les habló Daniel Carrizo.